Sábado 2 de mayo. La gula. Nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica que los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen o que también pueden ser referidos a los pecados capitales que generan otros vicios. Entonces vamos a recordar, como lo hemos estado haciendo cuando hablamos de la soberbia, de la envidia o de la ira. El pecado es una rebelión contra Dios. En el fondo es una desobediencia. San Agustín nos dice que el pecado es amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. De tal manera que la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. Ya que hay algo muy importante, comprender que vivir en el pecado es impedir el progreso del alma. Vivir en el pecado sin hacer los esfuerzos para salir del pecado, sin contar con la ayuda de la gracia y demás, ¿no? A eso me refiero. El pecado, lo recordamos también, lo hemos dicho en estos días, genera facilidad para más pecado. Es lo que se da en llamar el vicio por repetición. Vamos a recordar entonces que pecar es errar el camino, es ir en la dirección equivocada, es confundir la meta, lo hemos dicho, en su raíz hebrea, jatá, no dar en el blanco. San Agustín lo recuerda de una manera muy linda: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros sabemos que después del pecado original existe en nosotros una inclinación al pecado. Y además que cada uno tiene los propios. Lo llamamos así como pecado o defecto dominante o debilidad dominante. Y es muy importante descubrirla para poder combatirla. De esto se trata. No estamos hablando de los pecados capitales para que nos horroricemos de ellos, sino para que podamos ver qué es lo que impide nuestra felicidad presente y tal vez la eterna, toda vez que no nos tomamos en serio nuestra vida espiritual, donde tal vez sí la tomamos en algún sentido, pero está solamente orientada, o exclusivamente más bien orientada al cumplimiento de normas, y a las cosas que podemos hacer por los demás o por Dios, pero quizás existe o pueda darse un cierto relajamiento en esa falta de espíritu de lucha, una suerte de voluntad debilitada, aguada al momento de ponerse de pie y luchar a brazo partido contra aquello que solo vos y yo, cada uno sabe, allí donde está habitado por ese barro existencial. Entonces, hay que identificar el pecado, descubrirlo para poder combatirlo. Fulton Sheen decía, es eso peor que existe en cada uno. Y él decía que se puede reconocer por las 3 F. Él decía, en primer lugar, porque ese pecado es aquel que nos invita a caer una y otra vez en aquello que es contrario a Dios. Bueno, porque es algo fuerte. En segundo lugar, es frecuente. Y en tercer lugar, ese pecado madre o cabeza es fuente de otros pecados. Las 3 F, fuerte, frecuente y fuente de otros pecados. Hay que ir a la raíz. Hay que ver dónde se esconde, cuál es la médula, el centro de la cuestión. No distraernos pensando que es imposible esto o aquello, porque si no estamos ahí como en los suburbios dando vueltas en las periferias. Hay que ir al centro, ayudados por la luz del Espíritu. Bueno, llamar a las cosas por su nombre, decíamos en estos días, ¿no? Muchos aún no conocen, o no aceptan, o no quieren ver
su pecado dominante. Y esto supone respecto de ellos, o nosotros mismos, una gran paciencia, una enorme humildad y una enorme confianza en Dios para que nos muestre los caminos, para ayudarnos y ayudar a otros. En este sentido, la gula, Fulton Sheen la llamaba a los pecados capitales, lo hemos dicho, ¿no? Las 7 plagas del carácter. La gula es el deseo desordenado por la comida, la bebida. Esto originalmente estaba referido a la comida y la bebida, al alcohol, ¿no? Por supuesto. Hoy podríamos agregar otros, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, el deseo desordenado por las drogas, o el deseo desordenado por el lujo excesivo. Bueno, por eso la gula está vinculada a los excesos. Nuestro afán por exagerar y ser desenfrenados, bueno, encuentra su canal como preferido en la gula. Y se extiende, esto está claro, en la falta de límites respecto a aquello que deseamos. Es como todo aquello que esté vinculado a lo desmesurado, a lo que se sale del cauce. Muchas veces nuestras máximas aspiraciones se dan no solo en función de los logros, atención con esto, sino de los desbordes. Y en un sentido más amplio podríamos decir que así como hay una gula en el comer, en el beber, en las drogas, en el lujo excesivo, también puede darse una cierta gula en el poder. Toda vez que el poder engulle y mastica más de lo necesario, por ejemplo, aquel que ejerce un poder, puede ser un padre, una madre, un sacerdote, cualquiera, un maestro, un profesor, en su función, un político. Se manifiesta entonces en esa tormentosa necesidad de tomar más que la parte, el todo. Por eso la gula también está vinculada a los desequilibrios. Así también el sentido de posesión, todo lo invade con esa actitud de gula y fuera de límite, una especie de tsunami que lo atraviesa todas las facetas de la propia vida. Y si hilamos un poquito más fino, el problema está claro, no está en la comida, en la bebida, está en el exceso. Ahí está el punto. Por eso también podemos decir que existe una suerte de gula en el consumir. Ya no se vive en función de lo mínimo necesario. Hoy muchos viven en función de lo máximo superfluo. Estas no solo son palabras, digamos, agradables para la escucha. Es verdad. ¿Esto lo necesito o no? La gula, en el fondo, es como una actitud ya donde ni siquiera se sabe o se reconoce el justo equilibrio entre aquello que es necesario para nutrirse o sobrevivir de aquello que me puede dañar y perjudicar. Decía el rabino Berman que en nuestra cultura de la gula argentina, bueno, hay que madurar, hay que moderar, hay que vivir en la proporción. Hay que hacer del límite no un impedimento que no permite avanzar. Hay que aceptar que el límite es una forma clara y definida para preservar, para perseverar, para cuidar. Así como el ojo con el telescopio nos permite ver las estrellas mejor que el ojo sin su ayuda, vamos a reconocer que así la razón, iluminada por la fe, entiende la realidad mejor que la razón que está desnuda. Por eso reflexionamos y meditamos acerca de estas cosas cada día. Y de paso, aclaro, porque me han dicho, ¿no es cierto? No pretenden ser estas meditaciones una
homilía del día, porque muchas veces no están vinculadas a las lecturas del día. Simplemente pretenden ser un espacio de reflexión, de encuentro con Dios, ante todo con uno mismo, con el prójimo, en un espacio espiritual distinto. Hay muchas ofertas de misas, oraciones, cosas de piedad. Me pareció que ofrecer a la mitad del día una reflexión, que no es más que eso, no es la verdad, punto, principio ni final, es una mirada que pretende, despertarnos, sumar. Esa es mi intención de corazón y rezo por eso todos los días. Además, lo que digo es el beber en fuentes ajenas, aquello que a mí me ha alimentado el espíritu en la lectura, en la meditación, es lo que cito, lo que trato de ordenar, agregar alguna cosecha propia. Y yo me involucro también, así me lo digo y le pido al Espíritu de Dios, el primer destinatario de cada una de estas reflexiones. Si hay una palabra, si hay una frase, un pensamiento, una cita bíblica que me ayude a madurar y a crecer en la fe, enhorabuena, me quiero poner el traje de la verdad. Entonces, si me preguntan si te resulta simpático hablar del pecado, no, preferiría hablar de otra cosa, por eso trato de no hacerlo de golpe o hablar 7 días seguidos de los pecados capitales, nos morimos todos. Me parece que el mejor contexto para hablar del pecado es a la luz, como aquello que es oscuro, a la luz del resucitado, a la luz de la Pascua. Este es el tiempo adecuado. Y dejo que el Espíritu sople para ver por dónde ir, que nos deje conducir. El Señor es ese telescopio que nos permite mirar la verdad, la realidad de lo que somos y de lo que estamos viviendo. Decíamos hace poquito, la realidad que nos habita, por más dura, triste y difícil que sea, y es sano, porque allí está el ser que se expresa en lo que hace. Y entonces ahí podemos empezar a trabajar. Bien, la gula, también podríamos pensarlo así, es una forma de esconder la angustia, de tapar algo. Es la vida que está como salpicada por angurrias, despilfarros y descuidos constantes. La gula, esto es fácil de reconocer, se manifiesta en aquel que permanentemente, exclusivamente, vive pendiente del comer y del beber, o del lujo excesivo. Y acá hay algo importante, y es comprender que, lo decíamos, ¿no?, que como todo pecado cabeza, de ese pecado se desprenden una innumerable cantidad de pecados. En aquella imagen de San Agustín que nos hablaba como de ese árbol con el tronco torcido, que es la soberbia, están estos 7 pecados capitales, que son como las ramas gruesas de las cuales se desprenden otras pequeñas ramas que a su vez dan malos frutos. Entonces, algunas posibles consecuencias, enumero algunas, que podría tener la gula en nuestras vidas, para que, las podamos visualizar, reconocer. Cada uno agregará las propias, por supuesto, que esto nos mueva a una toma de conciencia, para allí donde Dios nos muestra dónde trabajar, nos quedemos y no huyamos. Fortalecidos por su gracia, como estos días, nos pongamos de pie, nos pongamos en camino, podamos levantarnos. Consecuencia posible de la gula en el área de la inteligencia, vamos a decirlo allí, como lo sugiere Fulton Sheen, es el así llamado embotamiento de la mente. La persona que come o bebe en exceso, muchas veces, o generalmente, no puede comprender, no puede escuchar, ya no puede casi ni leer. Está como en una suerte yace en una suerte como de punto muerto. Está tan lleno de sí que el mundo a partir de sí permanece como ajeno. Muchas veces ese embotamiento, esa confusión de la mente desubica. Y entonces no es raro que esto devenga o que abra puertas a la ira. Consecuencias en la voluntad.
Bueno, sería como la alegría desubicada. La persona que come o toma en exceso muchas veces empieza a decir cosas fuera de lugar que no debería acerca de sí mismo o también del prójimo. Esto es la consecuencia que también tiene la gula en las palabras, la así llamada como locuacidad excesiva. Fíjense cómo están relacionados unas con la otra, ¿no? Tomó de más, comió de más, empieza a reírse por cualquier cosa, empieza a hacer chistes, burlas, chabacanas, empieza a hablar y a decir lo que no debería. ¿eh? Sus gestos y modales empiezan a ser también superficiales. Aquel que está tomado por la gula está como habitado por la ordinariez, suele terminar en el escándalo, en la taradez. Y muchas veces la gula se manifiesta también en el propio cuerpo, que termina en la lujuria, decíamos antes que los pecados capitales están como hermanados, o en la inmundicia. Puede ser también que la persona, así como habitada por este espíritu de una vida sin límites, uno podría preguntarse, ¿no es cierto? A ver, ¿esta persona tiene hambre de dinero más que de misericordia? ¿De poder más que de servicio? Al descuidar el alma, naturalmente, se pierde el apetito por lo espiritual. Y hoy es cierto, hay gente que se ocupa cada vez menos de nutrir su alma. Entonces vamos a ver algunos posibles remedios frente a este pecado capital. Bueno, siempre vamos a empezar por donde hay que empezar, que es la vida en gracia. Encontrarnos con nuestro Señor a través de la oración, el reconocimiento de nuestro propio pecado, puesto con mucha humildad y confianza en esos brazos siempre misericordiosos de Dios, el sacramento de la confesión, de la reconciliación, de la Eucaristía que nos fortalece interiormente, la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Un gran remedio es, bueno, reconocer las buenas compañías, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Las buenas amistades. Y a su vez un remedio es también tener ojos para discernir justamente las malas presencias, ¿no es cierto? Porque todo esto genera un ambiente del cual es difícil salir. Por supuesto que fortalecer la voluntad, claramente, aquello que mi razón me indica, hacia aquello apunta la voluntad dirigida a realizar lo que la razón, habitada por el espíritu, me propone. Y en este sentido, otro remedio también importante es la templanza, que es la recta medida en el uso o en el consumo, vamos a decirlo así, de las comidas, de las bebidas, de lo que me visto. ¿Esto es necesario o esto será un exceso? La moderación, otro remedio, ¿no? Que es el equilibrio, el preguntarme qué es lo necesario. Por supuesto, el ayuno, porque, bueno, fortalece la voluntad. O la mortificación, esa palabra tan ajena a nuestros tiempos, pero que sigue siempre vigente en nuestro camino hacia el encuentro con Dios, que no es otra cosa que dar muerte a aquello que no me acerca a Dios, sino dar muerte a todo aquello que me aleja de Dios y me acerca más a mí mismo independientemente de Dios. Que claro está, no es un fin, es un medio. El fin es la comunión y el encuentro con Dios. Otro remedio posible sería preguntarme antes de comer y beber, como lo recuerda San Ignacio de Loyola, ¿no? Ignacio decía que había que hacerse una pregunta frecuentemente a lo largo del día. Él decía, Ignacio, ¿a dónde vas y a qué? Bueno, si vas a comer, ¿cuánto vas a comer? Si vas a beber, ¿cuánto vas a beber? Otro remedio posible, la generosidad, el compartir, la caridad es santo remedio
el vivir pendiente, mucho más pendiente del prójimo que de uno mismo, vivir en dimensión del dar y no del tener, del ser o del aparentar o del tener. Por supuesto que otro remedio será crecer en la formación del dominio de uno mismo. Dice por allí algún pensamiento muy lindo que cuando la humanidad comenzó a olvidarse de sus almas, comenzó a prestar gran atención a sus cuerpos. Entonces, no olvidarnos de Cristo allí, crucificado como aparece en tantos crucifijos, con aquella inscripción, recordábamos hace un tiempo atrás, que Madre Teresa elige visualizar en cada una de sus casas en todos lados del mundo. Cristo que desde la cruz te dice y me dice, allí, Él, despojado de todo, tengo sed. Entonces aquellas palabras evangélicas de ay de ustedes, los que ahora están hartos, los que ríen, aquellas palabras que Jesús nos dirige, ¿no? Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Deben como zarandearnos. Muchas veces somos glotones ante lo perecedero, nos hemos vuelto indiferentes ante lo perdurable, sordos y ciegos frente a lo eterno y lo divino. Me encanta aquel pensamiento, ¿no?, que dice que la gran tragedia de la vida no es tanto que lo que la gente ha sufrido, sino aquello que la gente se ha perdido, que es ese encuentro con Cristo viviente, con la luz del mundo, diríamos este fin de semana, con aquel que es la puerta, nuestro buen pastor. Hay mucha gente que vive en función del pan y circo, y nos están gritando, sin decirlo, ayúdame a descubrir esas tierras baldías que claman en mí por la fuente perdurable. Son almas como demacradas y hambrientas. En nosotros habita lo mejor y lo peor. Esto también hay que aceptarlo. Vivimos en un tiempo así como en esta tierra finito, pero aspiramos a lo infinito, nos movemos entre el tiempo y buscamos lo eterno, somos atraídos a la vez por los placeres del cuerpo y también por los gozos del espíritu. En nosotros existe la materia y el espíritu, aspiramos a las alturas, pero somos conscientes también del abismo en el que podemos caer. Hay, como decía Fulton Sheen, que aceptar que en nosotros existe esa cierta indeterminación y tensión entre lo que deberíamos ser y lo que en realidad somos. Una suerte de zarandeo entre aquel viejo Adán y la atracción del nuevo Adán. Porque de allí provienen las ansiedades, ¿no es cierto? Esos deseos desordenados. Y así, habitados por esta suerte de ansiedad crónica, la vida se transforma como en una gran ensalada. Por eso volver a centrarnos alrededor de Cristo en el centro de nuestro corazón, ¿no es cierto? Dejar que el buen pastor vuelva a tomar las riendas de nuestra vida, que nos conduzca, que nos guíe hacia las frescas y verdes praderas, donde está lo necesario. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Bendito sea Dios que tengo lo que hoy necesito para vestir, para compartir con mis hijos, mi matrimonio en la mesa. Que el Señor haga crecer en nosotros esa conciencia recta, justa, de lo que verdaderamente necesitamos, que nos aparte de todo lo superfluo, lo superficial, lo innecesario, que nos ayude a reconocer toda forma de exceso, de vicio presente en nuestra vida, que nos dé la justa medida, siempre agradecida, para poder compartir lo que somos y tenemos con los demás. Nos bendice Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.